ayer en el programa de Diosdado Cabello pasó algo, Mar. Hubo un ruidito. Ah, mira. Hubo un ruidito del cual, mientras Diosdado Cabello estaba dando su programa, sí, él se asusta. Ah. Es impresionante. Ver esto es impresionante. Es muy bueno ver eso porque tiene que ver esto que decíamos, el estado también de psicosis que viven ellos. Claro. Porque te acordás que siempre decimos, ¿y cómo pueden vivir así? Porque saben que tiene precio su cabeza. Así que a ver, yo quiero ver ese momento, quiero ver la reacción. Primero lo quiero mencionar, obviamente, a Eduardo Menoni, que con esto se hace un festín. Y claro. Dice, una extraña explosión se escuchó en el programa del terrorista Diosdado Cabello. Y este se orinó encima prácticamente. Y salió huyendo del lugar mientras vociferaba que Irán le había ganado a Israel. ¿Qué le habrá pasado a Diosdado? Estaba terminando y mirá, espectacular. Haceme zoom, por favor, te pido que te quiero voy ver todo. y escuchá el sonido, escuchá. Palestina debe ser libre. No se metan. Palabra cierta. Palestina debe ser libre. No se metan con Irán, que Irán les dio una pela y les va a dar otra más. Y se fue. Otra más. Ya. Ahora sí, buenas noches, pues, cuídense. Otra vez la explosión. Otra vez la explosión. Palestina debe ser libre. Ya. No se metan. Eso es cara de susto. Ay, claro. Eso es cara de susto, señores. Te vimos, piedra libre. No se metan. ¿Qué pasó? Se cagó todo. Chau. ¿Viste cuando Se cagó todo ahí de una. Fíjate la cara del tipo que escuchó un ruidito y obviamente, alrededor de esto hay también lo que dijo, creo que dijo David Placer, que los vivos de Maduro no están en vivo. Primero, verdad, sí. ¿entendés? Primero hace el programa y después lo emite como vivo. Claro, Por eso porque tienen miedo que en tiempo real puedan pasar este tipo de cosas. Claro. ¿Y él sí vos decís que lo hará en vivo? No sé, también. No, eso sí es en vivo. Eso es en vivo. Eso sí es en vivo, porque aparte también él mismo está chequeando las redes mientras está en vivo. Ok. Pero fíjense, el cagazo que tenés, hermano mío, el cagazo que tenés, no te lo saca nadie. Y obviamente así están, en un estado de persecución constante. Es vivir así. Obviamente todos indica de que no vive, o sea, está 3 días en un lado, 3 días en otro, muy perseguido. Maduro no fue al acto de su propio ejército. Eso fue tremendo, señores. Y aparte recordemos que nosotros teníamos la información, ¿te acordás? Que habían quintuplicado la seguridad de Diosdado para su programa. La vez pasada, ¿te acordás que habíamos dado como también medio primicia y nos llegó esa información? Nos habían dicho específicamente cómo había diseñado esa seguridad que la quintuplica para hacer un programa vivo. Sí, fíjate, sí. Ahí es donde decimos que esto nos ayuda a ver el panorama de lo que realmente están viviendo. Por una cosa siempre te decimos lo que ellos muestran, otra cosa es la realidad de lo que ellos viven. Tal cual. Tenía ganas de decirle. Sí, es que nosotros, ¿te acordás cuando fantaseábamos un poco después de lo que vimos ¿se acuerdan cuando vimos el canal de televisión de ahí iraní? Que estaba la iraní y apretaba el bombazo y bueno, y uno de fantasía decíamos, ¿qué pasaría si está ahí en vivo Diosdado Cabello o Maduro en vivo? Y pasa eso y vos lo ves corriendo. Y bueno, sería algo espectacular, ¿no? Pero bueno, en este caso me encantó que hizo así y después dijo, bueno, ahora sí. Y se fue corriendo, chicos. O sea, listo, ya está. Obvio. Así que esto es para guapos, de verdad, no es para cagones. La Audiencia Nacional Española había negado la entrega de Carvajal al gobierno de los Estados Unidos por una motivación política, debido a que su antiguo cargo estaba involucrado con la contrainteligencia venezolana. El caso de su detención
detalla que Carvajal fue detenido por autoridades españolas el pasado 12 de abril por una orden de arresto de Estados Unidos que lo inculpaba por haber querido ingresar a ese país con toneladas de cocaína con ayuda de los disidentes de las FARC. Hasta que fue arrestado, primero lo arrestaron en el 2019 y después otra vez arrestado en 2021 y 2 años más tarde, en 2023, fue extraditado a Nueva York. El Pollo era acusado concretamente de haber coordinado junto a otros altos oficiales chavistas, varios de los cuales, por cierto, también están acusados, algunos condenados, como Cliver Alcalá, por ejemplo, del envío de un avión DC-9 completamente cargado con 5.6 toneladas de cocaína que tenían como destino a Estados Unidos. Eso fue en 2006. La aeronave y el cargamento fueron decomisados cuando el avión aterrizó en México, antes, por supuesto, que la droga alcanzara territorio norteamericano. También ha sido acusado de coordinar junto con la FARC numerosos cargamentos de cocaína bajo órdenes de Chávez, proveyendo al mismo tiempo protección armada para estos cargamentos. Es decir, utilizó las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad del régimen para proteger los cargamentos de droga que se procesaban a través del cartel de los soles. Las acusaciones significan para Carvajal un tiempo muy largo, un tiempo de prisión mínimo de 50 años, de acuerdo al comunicado que emitió hoy el Departamento de Justicia, y también enfrenta la posibilidad de un máximo de cadena perpetua. Es decir, no sé qué edad tiene en este momento Carvajal, debe tener cerca de los 70 años, de modo que efectivamente va a pasar el resto de su vida tras las rejas. Naturalmente, esta declaración de culpabilidad que se produce una semana antes del inicio de un juicio en la Corte Federal de Manhattan tiene un objetivo: ofrecer colaboración a las autoridades de Estados Unidos para suministrar información sensible, desconocida hasta ahora, con el fin de reducir su sentencia. A estas alturas del juicio en Nueva York, ¿qué podría aportar Carvajal para llamar la atención de las autoridades norteamericanas como para considerar seriamente una reducción de su condena? Aparentemente hay mucha información comprometedora que Carvajal podría entregar como testigo de excepción que compromete seriamente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y a otros que también han participado en las redes criminales internacionales de la dictadura. Al menos esto es lo que se desprende de un documento exclusivo al que he tenido acceso, que fue entregado por sus abogados al Departamento de Justicia hace algunos meses y que revela nuevos y verdaderamente sorprendentes aspectos de la actividad criminal de Maduro y Diosdado contra Estados Unidos y también contra otros gobiernos en la región. Esta carta de Carvajal, que tiene unas 430 palabras, está llena de sugestivos datos inéditos hasta ahora. Como la carta es concisa y se explica por sí misma, fue redactada por sus abogados, la voy a leer completa para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esta es la información que el acusado puede proporcionar, y esto es lo que dice la carta al principio, de acuerdo a la oferta de sus abogados. Tras haber confrontado públicamente al régimen venezolano, haber huido de su país y haber apoyado la investigación de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad, no creemos que se pueda discutir con justicia su desacuerdo con el actual gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, comienza marcando distancia. Estoy en contra de Maduro. Más allá de los señalamientos, sigue la carta, contenidos en la acusación formal, el acusado tiene conocimiento personal de un conjunto más amplio de actividades criminales llevadas a cabo contra Estados Unidos por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros que actúan en su nombre. La defensa cree que esta información podría ser utilizada por el gobierno de Estados Unidos para respaldar acusaciones formales, arrestar y condenar a criminales venezolanos. Muy interesante esta propuesta. Luego continúa la carta diciendo: hay un renovado énfasis en la amenaza que Venezuela representa
para la seguridad nacional estadounidense, específicamente en la organización criminal Tren de Aragua. El acusado tiene conocimiento personal que podría llevar al arresto, y esto es una de las cosas que no se sabía hasta ahora, que podría llevar al arresto de uno de sus líderes y uno de sus financistas. Aparentemente Carvajal conoce la ubicación y la identidad de estas dos personas. Como parte de su cooperación, el acusado está dispuesto, dicen los abogados, a revelar acciones previamente desconocidas que incluyen, y entonces viene una descripción. Primero, que Maduro creó la organización criminal de Tren de Aragua para cometer secuestros y actos de violencia en apoyo al régimen. Bueno, algo que ya se sabía algo al respecto. Dos, que miembros del Tren de Aragua fueron enviados a Estados Unidos para continuar sus actividades delictivas como herramientas del gobierno venezolano, dice esto. Tercero, que Maduro proporcionó información terrestre a Cuba que sabía que sería entregada a la FARC. Creo que ellos están hablando de equipos que después iban a ser transferidos a la FARC a través de Cuba. Cuarto, la instalación de una red clandestina de antenas parabólicas para interceptar comunicaciones entre naciones sudamericanas. Quinto, la ayuda a grupos terroristas internacionales en Líbano, Irán y otros lugares. Luego, el sexto punto habla de los esfuerzos de Venezuela para evadir sanciones internacionales, incluyendo embargos petroleros, es decir, cómo operan, quiénes son las personas que están a cargo de evadir estas sanciones, etcétera, etcétera. Y, en último lugar, la interferencia en la política interna de Colombia y más. Además, dice el abogado, mi cliente sabe que durante más de 16 años el gobierno venezolano ha enviado espías a Estados Unidos para recabar inteligencia, y luego hace esta advertencia muy importante. Estos espías siguen activos en Estados Unidos y aparentemente Carvajal conoce sobre sus identidades y dónde y cómo operan. Mientras dirigía la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, mi cliente se reunía regularmente con funcionarios de inteligencia estadounidenses y continuó esos contactos incluso después de ser acusado. Esto es una revelación que no se sabía, que él mantuvo la relación con personas de la inteligencia norteamericana aún después de haber sido acusado por Estados Unidos. Mi cliente, y esta es la parte interesante también, está dispuesto a compartir más información con el gobierno estadounidense en cualquier foro que éste solicite. Como parte de su cooperación, el acusado está dispuesto a proporcionar información práctica sobre el régimen de Maduro, que en nuestra opinión Estados Unidos podría utilizar con gran ventaja para abordar eficazmente la situación venezolana. La defensa está dispuesta a presentar un memorándum más detallado sobre estos asuntos si el gobierno de Estados Unidos concluye que esta oferta de abogado es suficiente para avanzar hacia un acuerdo de cooperación en este caso. Esto es, por supuesto, una carta que se envió para negociar lo que ahora parece haberse llevado a cabo, que es la declaración de culpabilidad, porque normalmente en este tipo de situaciones las personas acusadas, para evitar, digamos, un juicio público donde se revelarían, y además tendría, por supuesto, sería muy costoso, ellos deciden entonces declararse culpables. Recordemos que cuando fue enviado desde España a Nueva York, Carvajal se declaró originalmente en la Corte de Nueva York inocente de las acusaciones y ha estado en esa pelea desde el año 2023, cuando llegó a Estados Unidos, hasta la actualidad. Pero el cambio a una declaración de culpabilidad también es el inicio de, por supuesto, abrir las puertas para una negociación con los Estados Unidos. En mi opinión, la declaración de culpabilidad tiene, entre otros objetivos, por supuesto, facilitar el acuerdo de cooperación que en inglés se conoce como plea bargain,
en el cual el acusado accede a declararse culpable de las acusaciones a cambio de una reducción en la sentencia y otras concesiones que podrían ser consideradas por el Departamento de Justicia. En la carta enviada ayer, o dada a conocer ayer, que fue enviada al presidente Donald Trump por el ex agente de la CIA, Gary Bernstein, que comentamos, por cierto, en este programa, se habló no solamente de lo que ofrecieron sus abogados, que es lo que acabamos de leer, sino también la posibilidad de traer al estrado judicial nuevos testigos e información crucial, como por ejemplo el nombre de los agentes o funcionarios del gobierno norteamericano que podrían haber estado trabajando o podrían estar trabajando en secreto a favor de la dictadura de Maduro, por supuesto, a cambio de sobornos. No olvidemos que Carvajal jugó un papel clave en el reclutamiento en 2008 del jefe de inmigración de la Embajada Norteamericana en Caracas, Gerardo Chávez, un caso muy sonado en esa época. Carvajal usó jugosos sobornos, mujeres, yates de lujo y paseos a Los Roques para poner a este agente Gerardo Chávez a favor del régimen. Por cierto que Gerardo Chávez luego fue descubierto y arrestado y luego condenado a 90 meses, 7 años y medio de prisión, además de la confiscación de todos los bienes, incluyendo una casa que se había comprado aquí en Estados Unidos, que había adquirido con los dineros recibidos por los sobornos de Carvajal. ¿Cuántos otros agentes sobornó la dictadura a través de Carvajal o a través de otras personas, quizá Diosdado Cabello u operadores de Diosdado Cabello o del mismo Maduro, para penetrar al gobierno norteamericano? Según los abogados de Carvajal, esa información es parte de este paquete de oferta que ha sido presentado por el ex jefe de inteligencia venezolano. Adicionalmente, la revelación, por ejemplo, de los nombres de espías venezolanos, cubanos, iraníes dentro de Estados Unidos que trabajan con el apoyo de la dictadura de Maduro tendría, por supuesto, un extraordinario impacto en la política de la administración Trump hacia Venezuela. Si estas negociaciones de Carvajal con el Departamento de Justicia avanzan y se desarrolla esta investigación, podría producirse el desmantelamiento de una estructura peligrosa que actualmente está operativa, incrementando desde luego las pruebas de que la dictadura de Maduro está efectivamente entre las mayores amenazas para Estados Unidos en la región. Ya lo dijo hoy la portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, en el marco de la Asamblea General de la OEA, que tiene lugar en Antigua y Barbuda. Dijo esto: Venezuela tiene lazos muy estrechos con Irán, es una amenaza global. En mi opinión, más claro no canta un gallo. Bueno, vamos a parar porque me voy a levantar para darle un abrazo al compañero mayor general Hugo Carvajal Barrios. Hugo Carvajal, mejor conocido como el Pollo Carvajal, se declaró culpable ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York de varias acusaciones serias que lo perseguían desde que se le abrió un expediente criminal, imagínense ustedes, en 2011, hace ya 14 años. Se declaró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, también de participar en actividades de narcoterrorismo en beneficio y en coordinación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y también de otros delitos relacionados con el tráfico de armas. Desde luego, hizo todo esto en nombre de la Revolución Bolivariana. Según el fiscal federal del caso, Jay Clayton, Carvajal fue una de las figuras más poderosas de Venezuela. Muchos de ustedes lo recuerdan, algunos quizá no lo recuerdan, pero efectivamente ejerció un gran poder. Durante años, él y otros funcionarios del cartel de los Soles utilizaron la cocaína como arma, inundando Nueva York y otras ciudades estadounidenses con el veneno de la droga. Esto es lo que dice el fiscal Clayton. Al hacerlo, Carvajal Barrios
se alió con un grupo terrorista letal para apoyar sus actividades combinadas de narcoterrorismo, sembrando el caos en comunidades de todos los Estados Unidos y también otros lugares. La declaración de culpabilidad de hoy demuestra nuestro compromiso de responsabilizar a los funcionarios extranjeros que usan de su poder para envenenar a nuestros ciudadanos, puntualizó en su declaración el fiscal Clayton. Según el director interino de la DEA, que también se pronunció el día de hoy, Roberto Murphy, Carvajal explotó su cargo como director de inteligencia militar de Venezuela y olvidó su responsabilidad con el pueblo venezolano para causar daño intencionalmente a Estados Unidos. Tras años de intentar evadir la ley, dijo el jefe de la DEA, Carvajal probablemente pasará el resto de su vida en una prisión federal. Como se evidencia en este caso, la DEA perseguirá sin descanso a cualquiera que use la violencia, las drogas y la intimidación para comprometer la seguridad de Estados Unidos. El Pollo Carvajal tiene, como pocos, un largo historial dentro del chavismo. Conoció a Chávez en 1980 en la Academia Militar de Caracas y desde luego participó en el fallido golpe de Estado de 1992 dirigido por el líder galáctico. Como Chávez se benefició de la amnistía decretada por el presidente Rafael Caldera en 1994 y al llegar Chávez al poder ocupó de inmediato altas funciones en el terreno de la inteligencia política y militar de la incipiente dictadura chavista. En 2008 estuvo entre los primeros en ser sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus vínculos con la FARC y el tráfico de drogas y armas, una misión que, por cierto, le había encomendado el propio Hugo Chávez. En 2013, tras la muerte del Galáctico, fue nombrado jefe de la inteligencia o de la Dirección de Contrainteligencia Militar y un año más tarde fue detenido cuando ejercía como cónsul en Aruba, en un famoso episodio que duró varios días. Tras ser liberado por decisión del gobierno de Holanda, Carvajal retornó a Venezuela y mantuvo un bajo perfil. Su siguiente jugada fue salir clandestinamente de Venezuela para declararse a favor del entonces gobierno interino de Juan Guaidó, tras lo cual fue acusado de traición a la patria. Carvajal se estableció en España, aparentemente con la ayuda de la inteligencia española, hasta que fue arrestado. Primero lo arrestaron en el 2019 y después otra vez arrestado en 2021 y 2 años más tarde, en 2023, fue extraditado a Nueva York. El Pollo era acusado concretamente de haber coordinado junto a otros altos oficiales chavistas, varios de los cuales, por cierto, también están acusados, algunos condenados, como Cliver Alcalá, por ejemplo, del envío de un avión DC-9 completamente cargado con 5.6 toneladas de cocaína que tenían como destino a Estados Unidos. Eso fue en 2006. La aeronave y el cargamento fueron decomisados cuando el avión aterrizó en México, antes, por supuesto, que la droga alcanzara territorio norteamericano. También ha sido acusado de coordinar junto con la FARC numerosos cargamentos de cocaína bajo órdenes de Chávez, proveyendo al mismo tiempo protección armada para estos cargamentos. Es decir, utilizó las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad del régimen para proteger los cargamentos de droga que se procesaban a través del Cartel de los Soles. Las acusaciones significan para Carvajal un tiempo muy largo, un tiempo de prisión mínimo de 50 años, de acuerdo al comunicado que emitió hoy el Departamento de Justicia, y también enfrenta la posibilidad de un máximo de cadena perpetua. Es decir, no sé qué edad tiene en este momento Carvajal, debe tener cerca de los 70 años, de modo que efectivamente va a pasar el resto de su vida tras las rejas. Naturalmente, esta declaración de culpabilidad que se produce una semana antes del inicio de un juicio en la Corte Federal de Manhattan tiene un objetivo: ofrecer colaboración a las autoridades de Estados Unidos para
suministrar información sensible, desconocida hasta ahora, con el fin de reducir su sentencia. A estas alturas del juicio en Nueva York, ¿qué podría aportar Carvajal para llamar la atención de las autoridades norteamericanas como para considerar seriamente una reducción de su condena? Aparentemente hay mucha información comprometedora que Carvajal podría entregar como testigo de excepción que compromete seriamente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y a otros que también han participado en las redes criminales internacionales de la dictadura. Al menos esto es lo que se desprende de un documento exclusivo al que he tenido acceso, que fue entregado por sus abogados al Departamento de Justicia hace algunos meses y que revela nuevos y verdaderamente sorprendentes aspectos de la actividad criminal de Maduro y Diosdado contra Estados Unidos y también contra otros gobiernos en la región. Esta carta de Carvajal, que tiene unas 430 palabras, está llena de sugestivos datos inéditos hasta ahora. Como la carta es concisa y se explica por sí misma, fue redactada por sus abogados, la voy a leer completa para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esta es la información que el acusado puede proporcionar, y esto es lo que dice la carta al principio, de acuerdo a la oferta de sus abogados. Tras haber confrontado públicamente al régimen venezolano, haber huido de su país y haber apoyado la investigación de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad, no creemos que se pueda discutir con justicia su desacuerdo con el actual gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, comienza marcando distancia. Estoy en contra de Maduro. Más allá de los señalamientos, sigue la carta, contenidos en la acusación formal, el acusado tiene conocimiento personal de un conjunto más amplio de actividades criminales llevadas a cabo contra Estados Unidos por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros que actúan en su nombre. La defensa cree que esta información podría ser utilizada por el gobierno de Estados Unidos para respaldar acusaciones formales, arrestar y condenar a criminales venezolanos. Muy interesante esta propuesta. Luego continúa la carta diciendo, hay un renovado énfasis en la amenaza que Venezuela representa para la seguridad nacional estadounidense, específicamente en la organización criminal Tren de Aragua. El acusado tiene conocimiento personal que podría llevar al arresto, y esto es una de las cosas que no se sabía hasta ahora, que podría llevar al arresto de uno de sus líderes y uno de sus financistas. Para darle un abrazo al compañero mayor general Hugo Carvajal Barrios, que se encuentra llegando en este momento a la sala. Es el recibimiento entonces por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, al diplomático venezolano Hugo Carvajal, quien fue privado de libertad el pasado 23 de julio por autoridades de Aruba en violación del derecho internacional. Hacía referencia al presidente de la República, violación en especial de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Así lo recibe entonces la militancia del Partido Socialista. Pueblo de Venezuela, nos encontramos en medio de la mayor crisis republicana y humanitaria de nuestra historia moderna. Por eso hoy me dirijo a ustedes con una doble responsabilidad, la que tengo como diputado a la Asamblea Nacional, último vestigio de democracia que se mantiene vivo en este país,
pero también con la responsabilidad que tengo como soldado de esta patria, integrante del ejército venezolano. Todos me conocen por haber cumplido con mis deberes en una carrera militar de más de 30 años, dentro de la cual me tocó dirigir la inteligencia y contrainteligencia militar por más de una década, durante los 2 periodos de Hugo Chávez, quien además de haber sido mi comandante en jefe, fue mi gran amigo y quien hoy es un alma que solo Dios sabrá cómo jugar. Mi fuerte no es hablar en público, pero cuando decidí ofrecer mis servicios como diputado al pueblo monaguense, me valí más de mis acciones que de la trillada retórica política. Y creo que gracias a eso, ese noble pueblo me entregó su confianza. Sin embargo, considero que hoy mis palabras pueden ser un ente accionador y la mejor manera de corresponderles. Lo que sí considero mi fuerte es lo que la Academia Militar me enseñó: cumplir siempre con mis sagrados deberes y juramentos patrios, como soldado y como ciudadano. Entre los deberes como soldado está el seguir órdenes sin cuestionar siempre y cuando se encuentren en el marco de la ley. Entre los juramentos está hacer lo que haya que hacer para defender al pueblo venezolano de cualquier opresión nacional o extranjera, garantizando siempre el orden constitucional de la nación. Ese mismo orden que comenzó a perderse con la creación de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en contra de la cual me expresé en su momento, que luego pasó por la realización de unas elecciones amañadas y se terminó de echar por la borda el pasado 10 de enero con la usurpación del poder por Nicolás Maduro. Antes de seguir con mi mensaje, quiero reflexionar sobre extractos de una carta que el presidente Hugo Chávez me dirigió en una oportunidad. En ella considero se encuentran palabras especialmente vigentes. Cito: quiero hacerte llegar el testimonio de mi reconocimiento y mi gratitud porque has estado a la altura de una responsabilidad difícil, compleja y dura. Todos sabemos que los cuerpos de seguridad del Estado fueron convertidos en instrumentos de la estrategia represiva del puntofijismo. Podían actuar con total impunidad al margen de la ley y para defender los intereses de las élites políticas y económicas. La sola mención de la DIN, al igual que antes que el FIFA, significaba para muchos venezolanos y venezolanas atropello, vejación, tortura y terror. Irónicamente, para cualquier venezolano, hoy en día, la sola mención de la DIGESIN, el SEBIN, el FAES o de la Guardia Nacional ha vuelto a significar precisamente atropello, vejación, tortura y terror. Y todo por cumplir al margen de la ley y con total impunidad con la estrategia represiva de este gobierno. Cito: hay que tomar en cuenta que llegó la hora de revolucionar la seguridad y defensa nacional. Estamos viviendo un nuevo tiempo que llama a la consolidación y profundización de la unidad cívico-militar, como la realización plena de una sola y única clase de hombres y mujeres, la de ciudadanos y ciudadanas. Me pregunto yo, ¿en qué momento esta Fuerza Armada, que estaba llamada a consolidar la unidad cívico-militar, decidió hacer lo contrario y darle la espalda al pueblo? ¿Cuándo dejaron de ser parte de la ciudadanía para convertirse en represores de sus libertades y defensores de las élites políticas? Puede que tenga algo que ver con el seguimiento de lineamientos extranjeros. Cito: con razón decía nuestro libertador Simón Bolívar, la providencia misma no puede permitir que el robo, la traición y la intriga triunfen del patriotismo y de la rectitud más pura. Estas palabras del padre de la patria adquieren la más poderosa vigencia, porque de lo que se trata ahora en el nuevo tiempo venezolano es de que empuñemos nuestras espadas para defender real y verdaderamente las garantías sociales y los derechos del pueblo. De nuestro esfuerzo depende que seamos dignos herederos y continuadores
noble y patriótica misión, la que corresponde entonces a la Dirección de Inteligencia Militar. En este tiempo en que cada uno de nosotros hemos de ejercer el más sagrado, hermoso y exigente de los oficios, el de alfarero de nuestra República Bolivariana. Señores del alto mando, tienen sobre sus hombros el peso del ejército que forjó libertades de pueblos en más de 5 países. No puede ser posible que ese mismo ejército, ahora en manos de unos cuantos generales subyugados a lineamientos cubanos, se haya convertido en el mayor colaborador de un sistema de gobierno dictatorial diseñado para plagar al pueblo de miseria. Es inexplicable cómo un grupo de personas que se hacen llamar gobierno ilegítimo desde el pasado 10 de enero deciden ignorar una crisis humanitaria que, muy lejos de ser mediática, es palpable por todos. Es inexplicable cómo las ansias de aferrarse del poder han generado tantas calamidades en nuestro pueblo, separando sin piedad a cientos de miles de familias con un masivo éxodo de millones de venezolanos. Es inexplicable cómo la judicialización de la política ha sido la única respuesta ante el miedo de realizar las elecciones libres, materializadas en inhabilitaciones, persecuciones, exilio forzoso y cárcel. Ya ha sido más que suficiente. Nicolás, asume tu responsabilidad. Chávez la asumió en su momento. El 11 de abril el presidente no soportó la sangre derramada por 19 personas inocentes para ir a entregarse a generales golpistas. En cambio tú has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Eso sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicina y de seguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra. Asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social con la que has plagado a toda Venezuela. Como responsable de vigilar el estamento militar de Venezuela por más de 10 años, siento el deber de ser claro con mi Fuerza Armada toda. Esa que tanto me esforcé en proteger de todo tipo de amenazas, desviaciones e injerencias. El día de hoy técnicamente no tenemos capacidad para enfrentar a ningún enemigo. El que diga lo contrario miente. La Fuerza Armada no es ajena a la desastrosa realidad venezolana. Igual se encuentra sin comida, sin medicinas y como la mayor parte de los equipos bélicos canibalizados y con partes robadas, exactamente como se encuentra todo el país. En medio de esta situación, quiero advertir a todos aquellos hombres y mujeres que nos consideramos verdaderos soldados, ustedes que viven a diario esa dura realidad dentro de los cuarteles como soldados y fuera de ellos como un ciudadano más, que sea su corazón el que guíe su accionar en este momento en que la patria merece de soldados íntegros en su defensa y no a servicio de intereses particulares. Al alto mando, que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con videos ridículos, les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. Ustedes conocen bien lo demacrada que se encuentra nuestra institución. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano. Estoy seguro de que pronto tendremos una Venezuela en democracia, con instituciones libres e independientes. Depende de ustedes, hermanos de armas, la forma en que todo esto termine. No tengan duda de que este es el lado correcto de la historia. Muchas gracias y que Dios bendiga a Venezuela. Bueno, vamos a parar porque me voy a levantar para darle un abrazo al compañero mayor general Hugo Carvajal Barrios, que se encuentra llegando en este momento a la sala.
Es el recibimiento entonces por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, al diplomático venezolano Hugo Carvajal, quien fue privado de libertad el pasado 23 de julio por autoridades de Aruba en violación del derecho internacional. Hacía referencia al presidente de la República, violación en especial de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Así lo recibe entonces la militancia del Partido Socialista. La Audiencia Nacional Española había negado la entrega de Carvajal al gobierno de los Estados Unidos por una motivación política, debido a que su antiguo cargo estaba involucrado con la contrainteligencia venezolana. El caso de su detención detalla que Carvajal fue detenido por autoridades españolas el pasado 12 de abril por una orden de arresto de Estados Unidos que lo inculpaba por haber querido ingresar a ese país con toneladas de cocaína con ayuda de los disidentes de las FARC.